Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación y encuadre de nuestra materia. Primero que nada, pues es un placer volver a coincidir con ustedes en este ya noveno cuatrimestre de su licenciatura en pedagogía, ya próximos a culminar, en el cual vamos a estar trabajando a lo largo de 10 semanas. Eh, Ustedes ya llevaron un pre de su materia, diseño curricular. Me gustaría que me platicaran qué fue lo que hicieron en diseño curricular uno. Aide, Paola, para ver si damos continuidad, si nos sirve de algo lo que vamos a trabajar. Espérenme, déjenme ver la corbión. Profe, ¿qué no se trata de lo que son como los objetivos, los contenidos y la metodología? Ajá, pero ¿qué vieron ustedes que hicieron? Como el trabajo que hicimos. Ajá, En nosotros escogimos, bueno, hicimos una planeación que se ajá, llama, como estábamos nosotros, nos tocó de preescolar. ajá. Hicimos un plan de cómo, digamos, se llamaba Pequeños Científicos en Acción. Ajá. Y pues le pusimos cuáles son los ejes articuladores, los PDA, qué campos formativos tomamos en cuenta para esa, pues para esta planeación, que fue saberes y pensamiento científico. Y, y en el contenido, este, también o sea, nosotros lo pusimos como por momentos, o sea, qué vamos a hacer en cada, por ejemplo, en el momento uno le hicimos que fue la de inicio, se tenía que de un día uno vamos a ver esto, y nosotros lo pusimos por momentos. En el momento dos, pues va a ser el día dos y qué hicieron en este otro día. En sí lo que realizaron fueron secuencias didácticas. Ajá. Ok. De ahí no generaron un documento como una propuesta curricular. Lo único que hicieron fue adoptar lo que ya hay. Pero, profe, en un principio, no sé si te acuerdas, Pau, que nos dio un poquito de teoría el profe, Fer, y hicimos como una exposición referente a lo de la educación tradicional. ¿Qué otra? Acuérdame, Pau. O sea, en Vinas expusimos esos temas y nos dio un poquito de como de introducción. Pero ya eso, ya al finalizar fue como nuestro trabajo final, profe, de hacer como tipo de ecuaciones y está, bueno, el currículo, pues, la planeación para grado de nosotros preescolar y otro equipo el primario. Ok. Bueno, sí, entonces va a ser muy diferente el seguimiento. Ok, voy a presentar entonces de qué se va a tratar nuestra materia, dándoles a entender que desde el primer día vamos a estar trabajando en diseñar el currículo, ¿sí? Aquí no se trata de realizar planeaciones, se trata de diseñar, ser creadores de currículum, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, diseñar un plan de estudios, que es lo primordial y en lo que nos vamos a enfocar, no es solo hacer una lista de materias que nos parezcan interesantes.
El diseño curricular es la ingeniería y la arquitectura de la educación. En este cuatrimestre daremos el salto de la teoría a la ingeniería educativa pura. Aprenderemos las metodologías formales para justificar de manera legal, de manera científica y laboralmente una carrera universitaria o un nivel de educación básica ante las autoridades correspondientes como la Secretaría de Educación Pública. Esta materia, pues les va a otorgar una de las competencias más valoradas y qué decir, pues las mejor pagadas en el ámbito de la consultoría pedagógica, la capacidad de dictaminar, de crear y de reformar planes de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos vamos a enfocar entonces rediseñar, no, vamos a crear, ¿sí? Porque en algún momento si ustedes dicen, no quiero trabajar como maestro frente a grupo, me quiero ir a trabajar en una editorial, la editorial, por ejemplo, todas estas editoriales como Santillana, como SM, como Larousse, Patria, todas aquellas que desarrollan libros, guías didácticas, justamente retoman esto que el pedagogo sabe hacer, crear, reformar planes de estudio. Por ejemplo, ahora con la reforma educativa se eliminaron los libros que son o que eran guías para los docentes. Sin embargo, las editoriales lo que hicieron fue concretar los planes de estudio que están en los programas sintéticos en libros, en guías didácticas. Y eso es lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? O en dado caso, ok, queremos proponer un plan de estudios a nivel básico, un plan de estudios a nivel media superior, nivel universitario, generar un plan de estudios para una empresa, ¿sí? Que, por ejemplo, si voy a trabajar para una empresa que es de capacitación, bueno, vas a desarrollar planes de capacitación, ¿sí? Bien, ahora vamos a revisar las fases del currículum. En este caso, el marco conceptual y el diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico curricular, se refiere a la investigación de necesidades sociales, a las carencias del entorno y a demandas del mercado laboral. Si bien es cierto es que mucho de lo que queremos se encuentra en Internet, pues sí, pero no se encuentra estructurado. No hay alguien que diga, eso es lo que vas a realizar, ¿sí? Y hablando de eso, pues tenemos lo que es el marco conceptual, que es la adopción de posturas filosóficas y el modelo psicopedagógico rector. ¿Por qué necesitamos de un marco conceptual? Porque si nosotros realizamos un diagnóstico partiendo de las necesidades sociales, educativas, económicas, laborales de nuestro entorno, vamos a tomar las referencias ya existentes de esas carencias. Ahora, un currículum jamás surge de una ocurrencia. No es porque se me ocurrió, voy a crear un plan de estudios financieros para educación básica. ¿Cuál es la necesidad de crear un plan de estudios financieros? ¿Sí? ¿O cuál es la necesidad de crear un estudio, un plan de estudios de carácter filosófico para educación básica? O por ejemplo, para la vida y el trabajo. Ya lo existe, como lo es el MEVIT, que promueve INEA o INEJAT en el estado de Jalisco. Sí, pero de mi empresa o de mi centro de trabajo, ¿qué es más aquello que le quiero dar al que se va a integrar en este plan curricular? ¿Sí? Ahora, si queremos, por ejemplo, abrir una licenciatura en inteligencia artificial o en ciencias ambientales, primero debemos demostrar estadísticamente qué problemas resolverá esa carrera y si hay empresas dispuestas a contratar a esos egresados. A su vez, fijaremos el marco conceptual, es decir, definir si nuestra institución enseñará bajo un modelo constructivista, por competencias o crítico. Si el marco conceptual no queda claro desde el diagnóstico, las materias que elijamos más adelante carecerán de un hilo conductor pedagógico. Es decir, voy a desarrollar un plan de estudios porque solamente a mí se me ocurrió. Ajá, ¿y quién te lo va a comprar? ¿Quién te lo va a asumir?
Es como si CUP dijera, bueno, vamos a crear la licenciatura en amas de casa. ¿Es una necesidad? ¿Alguien lo va a consumir? ¿Alguien va a decir, por ser ama de casa, necesito estudiar una licenciatura? Necesitamos partir entonces del diagnóstico y eso es explorar lo social. Necesitamos revisar, salir a campo, investigar cuáles son las necesidades educativas. Si quiero adjuntar un plan de estudios a nivel básico que sea alterno a lo que propone SEP, ¿cuáles son las necesidades que los docentes ven? Y para ello necesitamos realizar un diagnóstico. Ahora, vamos a revisar también la organización, la elaboración y la evaluación del currículum. En este aspecto vamos a ver cómo se organiza, cómo vamos a agrupar los saberes por áreas formativas, por área de formativa básica, profesional, metodológica, por las ciencias humanas, por áreas de la salud, por áreas este, pedagógicas, por áreas de campo laboral. ¿Cómo lo vamos a organizar? La elaboración, es decir, la redacción formal de la propuesta académica y su esqueleto estructural. Ok, tu propuesta necesita un esqueleto y ese esqueleto es el que te va a guiar y te va a regir a crear los planes y programas de estudio. Ojo, no quiere decir que al momento de crear un currículum vas a crear ya las secuencias didácticas, nada de eso. La secuencia didáctica lo crea el docente que lleva a cabo el currículum, pero sí necesitamos tener ese esqueleto estructural. Ahora, también vamos a revisar lo que es la evaluación inicial, un filtro de congruencia antes de de la puesta en marcha. Si esto que yo estoy proponiendo en realidad va a dar resultados o es solamente un invento mío. Una vez que el diagnóstico nos dice qué necesita el mundo, pasamos a la fase de organización y elaboración. Aquí es donde el pedagogo diseña la trayectoria que el estudiante recorrerá año con año o cuatrimestre con cuatrimestre. Aprenderemos a dividir los contenidos en áreas de formación general, especializada o práctica. También tocaremos la evaluación curricular, entendiéndola no como un examen al alumno, sino como una auditoría interna del diseño del documento para asegurarnos de que la carga horaria es realista y que las asignaturas respetan una secuencia lógica antes de enviarla a revisión regulatoria. Porque si en algún momento queremos vender nuestra propuesta, debe de cumplir con esos requisitos que la misma Secretaría de Educación pide para que sea una propuesta curricular. Vamos a revisar los marcos de referencia, la justificación y los fundamentos. El marco de referencia e histórico, pues es el estado del arte educativo a nivel regional y global. Si nosotros leemos el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, vamos a observar que tiene un marco de referencia, parte desde las carencias que se vieron en el periodo de contingencia del COVID, pero también recurre a los planes de estudio 2011 y 2017 y dice, ok, estas eran las propuestas, pero habían ciertas carencias y a partir de eso nos damos cuenta que hay una necesidad de reformar la educación. ¿Cuáles son los antecedentes y justificación? Es decir, una argumentación legal e institucional de la necesidad del plan. A estas alturas ustedes creo que deben de dominar los aspectos legales, los aspectos jurídicos, por lo menos tres que son indispensables. El artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación y la Ley de los Derechos Niñas y Niños y Adolescentes, si en el caso de que sea básica, ¿sí? Fundamentos y objetivos, es decir, cuáles son los sustentos sociológicos, los psicológicos y metas macro del programa. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Por qué dices que este programa ayudará? ¿Por qué dices que este programa sí favorecerá? Entramos de lleno entonces a revisar el cuerpo del documento oficial del plan de estudios. En el marco de referencia y antecedentes, el diseñador curricular debe plasmar qué se ha hecho antes y qué están haciendo otras instituciones similares. Por ejemplo, si nosotros revisamos la licenciatura en pedagogía que tiene la Universidad de Guadalajara, la Universidad Antropológica, Centro Universitario Tapatío, la UPN, vamos a revisar que hay ciertas materias muy similares, pero que cada
centro educativo tiene algo específico que ofrece a sus estudiantes, ¿sí? En la justificación daremos el soporte legal e institucional. Los fundamentos representan las raíces del árbol educativo. Desde qué corriente sociológica nos paramos para educar y bajo qué bases psicológicas pretendemos que los alumnos aprendan. Los objetivos curriculares serán nuestras metas finales, la promesa institucional de lo que el plan logrará transformar en el estudiante. También necesitamos revisar los perfiles, el campo de trabajo y mapa curricular. En el caso de que es educación ya profesional en el ámbito universitario o una educación en el campo laboral. Por ejemplo, si queremos una educación en el campo laboral, tenemos instituciones que nos pueden avalar a nosotros ciertos planes de estudio. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a estas famosas CECATI. Los CECATI que son centros para el trabajo, centros de capacitación para el trabajo, y que tú vas y dices, ok, yo necesito que me valides este plan de estudios que quiero proponerle a cierta empresa. Sus trabajadores de esta empresa se dedican a la limpieza. ¿Qué de eso tú observas que les va a ayudar si se capacitan contigo? Y entonces Secati te va a decir, ok, vamos viendo si tu plan de estudios cumple con esto, te doy la aprobación, tú vas y los ofreces a las empresas y si sus trabajadores se empiezan a capacitar, pues ellos empiezan a ganar más y tú obviamente ganas por el hecho de dar estas capacitaciones, ¿no? También vamos a hablar de la selección de contenidos y mapa curricular, la matriz gráfica y analítica de asignaturas organizadas por ciclos. Estos elementos son la cara operativa del plan de estudios. Estudiaremos a fondo el perfil de egreso, redactado en forma de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. El perfil debe dialogar perfectamente con el campo de trabajo. Si tu perfil dice que el egresado sabe diseñar software, su campo laboral debe reflejar empresas tecnológicas. Finalmente, aprenderemos el diseño técnico del mapa curricular, esa cuadrícula donde se colocan las materias, sus horas con docente, horas independientes y créditos correspondientes. Aprenderán las reglas básicas de seriación, porque una materia va en primer ciclo y cuál es el prerequisito para cursar las siguientes. Es decir, hay una secuencia pedagógica para que curse una materia. Por ejemplo, ustedes, para cursar la materia de diseño curricular 2, tuvieron una previa, tuvieron planeación educativa, tuvieron práctica educativa, tuvieron metodología de la investigación, tuvieron estrategias de intervención, tuvieron otras materias que abonan a ya poner en práctica sus conocimientos. También vamos a hablar acerca de la innovación curricular y el cambio educativo. Cuando hablamos de cambio educativo es la transformación de las estructuras conceptuales frente a las inercias tradicionales. Los procesos de formación son el impacto directo en el rol del docente y las nuevas metodologías de aprendizaje. Las fases del proceso innovador, desde la planificación teórica hasta la resistencia institucional y adopción práctica. La sociedad avanza más rápido que los planes de estudio. Por ello, la innovación curricular es una constante indispensable. Sin embargo, innovar no solo es cambiarle el nombre a una materia o poner computadoras en el salón. Implica un cambio profundo en los procesos de formación y en la mentalidad docente. Analizaremos las fases del proceso innovador, cómo se planifica un cambio, cómo se introduce en las escuelas, las resistencias naturales que muestran las instituciones ante el cambio técnico y cómo lograr que una innovación realmente se asiente en la práctica cotidiana del aula. Por ende, entonces, la propuesta curricular no solamente es una malla que voy a crear, sino una malla innovadora. Por ejemplo, si me voy a educación básica, sobre todo para las escuelas particulares, que son aquellas que tienen materias extracurriculares, ¿qué le puedo ofrecer a esas escuelas? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las metodologías y herramientas de la evaluación curricular, que es también parte de lo que vamos a revisar? Primero, pues las estrategias de muestreo, selección científica de informantes clave, estudiantes, profesores, egresados, empleadores, análisis e interpretación de datos,
procesamiento de información cualitativa y cuantitativa de campo, difusión y utilización de resultados, entrega de dictámenes para la mejora continua y toma de decisiones. ¿Cómo sabemos si una carrera universitaria o un plan de bachillerato realmente funciona? Pues obviamente evaluándolo. En esta unidad revisaremos a investigadores e interventores educativos. Aprenderemos a diseñar estrategias de muestreo para consultar a egresados y saber si lo aprendido en la escuela les sirve para sobrevivir en el trabajo. Un decir, ustedes, al término de su carrera, si los entrevistan, si les hacen una encuesta y si ya están en campo laboral y les preguntan, ok, ¿qué te gustaría reformar, replantear en el currículo que tú llevaste como licenciatura en pedagogía? Pueden decir, bueno, es que ciertamente esta materia nunca le hallé un sentido funcional, no me está sirviendo, o como la dieron, a mí no me funcionó. Entonces, desde ahí parte esta parte de el muestreo. O tú puedes decir, yo conozco a cierto jefe de una empresa y le puedo preguntar, oye, ¿a ti te gustaría que les propusiera un plan de estudios? ¿Me ayudas para realizar este trabajo? ¿Qué te gustaría ofrecerles a tus trabajadores? Es totalmente válido. O ir a una escuela de educación media superior, a un bachillerato intensivo semiescolarizado, decirles, bueno, ¿qué les hace falta a ustedes que yo les proponga como malla o como plan de estudios? ¿Sí? Finalmente, estudiaremos cómo redactar un reporte técnico de evaluación curricular, asegurando que los resultados se difundan y utilicen para corregir el rumbo de la oferta educativa evaluada. A veces las escuelas no tienen alumnos justamente porque sus planes de estudio son obsoletos. Hace tiempo me tocó trabajar para cierta universidad que tenían planes de estudio del 90 y que ya la misma Secretaría de Educación Pública les estaba pidiendo renovar sus planes de estudio. ¿Y saben lo único que estaban haciendo? Cambiarle nombre. No se dieron a la tarea de investigar a profundidad por qué la necesidad de resignificar las materias. Simplemente, ahorita, una de las cosas que nos está pidiendo la Secretaría de Educación es resignificar la evaluación. Entonces, aquello que propongamos como secuencias didácticas debe de ir acompañado desde las formas de evaluar. Aquello que propongamos tiene que trabajar, por lo menos en lo que resta del sexenio, proyectos, ¿sí? Y no solamente secuencias didácticas, no solamente asignaturas. Y eso es lo que nosotros tenemos que resignificar. También vamos a revisar la coherencia y valoración del proyecto educativo. Es decir, vamos a tener que evaluar el plan de estudios, una revisión sistémica de la vigencia del documento rector. La misma Secretaría de Educación o en el caso de centros de capacitación para el trabajo como lo son CECATI, tienen vigencias para los planes de estudio. Tu plan de estudio, una vez que te lo acepté, tiene vigencia de 6 años. A los 6 años necesitas renovarlo. Y entonces vamos a revisar los documentos rectores que nos ayudan a renovar estos proyectos educativos. Una alineación intrínseca de componentes y pertinencia con el mundo real. No puedo estar ofreciendo una educación que no sea real para lo que los trabajadores lo utilizan. ¿Sí? La ponderación de aprendizajes y valoración final, es decir, el equilibrio de cargas formativas e impacto social global. Realizar los dos análisis más profundos de la auditoría curricular, la coherencia interna y la coherencia externa. El análisis de coherencia interna consiste en verificar que no haya contradicciones en el papel. Por ejemplo, que los objetivos generales de las asignaturas sumen realmente al perfil de egreso general. La coherencia externa evalúa si el plan sigue correspondiendo a la frontera del conocimiento actual. Algo tan sencillo que ustedes también pueden tomar es ir con el director, decirle, maestro, queremos trabajar nuestro proyecto resignificando algunas materias de la universidad. Si nosotros le proponemos la resignificación, ¿lo aceptaría? ¿Aceptaría que trabajáramos en el diseño de una nueva propuesta curricular para las asignaturas que nosotros vemos con ciertas carencias? Sería bueno también, ¿sí? Y bueno, pues a eso nos vamos a dedicar a lo largo de estas 10 semanas, que son cortas, son muy intensas. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan ustedes? Primero, y ya lo han trabajado conmigo, es indispensable
dispositivo electrónico, computadora, porque todo lo vamos a trabajar en documentos, todo, ¿sí? Entonces, desde la primera sesión, espero que lleven un dispositivo móvil para trabajar, ¿sí? Ya puede ser tableta, puede ser su celular, si es computadora, mucho mejor, porque así llevan la secuencia, así como lo hicimos en metodología de la investigación. Todo esto de lo que yo les hablé está sustentado en su temario de desarrollo y diseño curricular 2 en 5 grandes contenidos. Ahora voy a permitirme plantearles el modo de evaluación. Estos 4 modos de evaluación nos van a llevar a una totalidad del 100% de su calificación. Un examen, tanto en el parcial 1, 2 y el ordinario, que tiene un valor del 30%. Investigaciones y tareas que son parte del proyecto, un 20%. Trabajo en el aula y asistencia, un 10%. Y el proyecto final, que es la presentación de su plan de estudios con su malla curricular con un valor del 40%. Eso no quiere decir que yo presente mi plan de estudios hasta el ordinario. En cada parcial me debes presentar lo que llevamos como avance. Que no lo hice, maestro, ¿se lo puede presentar al parcial 2? Sí, sí o sí lo tienes que realizar. Pero entonces en el parcial 1 no te doy esos 40 puntos, ¿sí? ¿Dudas, sugerencias de esta forma de evaluar? Hasta ahorita las únicas que están. No, profe. O bueno, Ninguna. ahorita yo no tengo ninguna duda. Ya a lo mejor para el siguiente sábado, a lo mejor ya nos salen más dudas. Pero ahorita yo Ok, todo bien. gracias. Todo bien y claro como agua de charco, ya sabe mi lema. Muy bien, entonces, si está todo bien, esa es nuestra asignatura. Con eso vamos a trabajar. Les doy la más cordial bienvenida y también para cerrar con broche de oro su licenciatura. Muchas gracias, profe. Nos vemos Que el tengan siguiente una sábado. excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias, maestro. Igual. Adiós. Adiós.